Con plano inclinado ahora, que básicamente es una situación física que se presenta en muchos problemas y que también se presenta muy comúnmente en la vida cotidiana. Consiste básicamente en una tabla, en una rampa, en una superficie que tiene un determinado ángulo con respecto al suelo y a la superficie, al horizonte, y sobre esa tabla, en esa superficie, vamos a apoyar un bloque. Cuando apoyamos un bloque, inmediatamente decimos, bueno, la primera fuerza que tenemos que pensar es el peso. A pesar de que el objeto está apoyado, inclinado, el peso continúa estando en forma vertical. La siguiente fuerza importantísima en los problemas de plano inclinado es la normal, que sí se ubica formando 90 grados respecto a la superficie y queda, fíjense, en una línea distinta a la vertical, como se ve en esta situación, y son básicamente las dos fuerzas que suelen aparecer en planos inclinados. También puede haber fuerzas de rozamiento, cuerdas, tensiones, pero estas dos siempre están presentes en un plano inclinado cuando tengo que hacer el diagrama de cuerpo aislado. Lo que hay que hacer a continuación, si uno quiere entender cómo actúan las fuerzas, es tomar un sistema de referencia donde el eje Y sea paralelo a la normal, es decir, perpendicular a la superficie, y un eje X paralelo a la superficie, como se ve acá. Los signos aconsejo ponerlos como están distribuidos en este problema. En general se suelen ubicar de esta forma. Si me interesa saber el ángulo, los ángulos, cómo son los ángulos en un plano inclinado de las fuerzas que están participando, vamos a suponer el ejemplo de que yo les doy como dato, que esto es muy común, darles el dato del plano inclinado, es decir, el ángulo que forma el plano inclinado con la superficie. En este caso vamos a tomar 25 grados. Si yo tomo 25 grados, o les doy como un problema donde el plano tiene 25 grados, fíjense que inmediatamente puedo suponer que el eje X con la horizontal también forma 25 grados, ya que estas dos líneas son paralelas. Recuerden que tomamos al eje X paralelo al plano inclinado. Luego, si miro con atención, fíjense cómo se forma un triángulo rectángulo entre el peso, la superficie horizontal y el eje X. Bueno, claramente el ángulo que está formando el peso con el eje X es el complemento de 25, es decir, es 65 grados. ¿Por qué? Y porque la suma de ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Entonces, 65 más 25 da 90, más los 90 que tiene este lado del triángulo, 180. Luego, si miro con atención, entre el eje X y el eje Y se forman 90 grados y por lo tanto esos 65 grados tienen como complemento entre el peso y el eje Y al ángulo nuevamente 25 grados. Es decir, que luego de haber hecho todo este pequeño análisis, me doy cuenta que el peso forma con el eje Y negativo el mismo ángulo que el plano inclinado forma con la horizontal. Esto es una famosa frase que ustedes van a tener que recordar cuando resuelven los problemas de plano inclinado, que dice que entre el eje Y negativo y la fuerza peso se forma el mismo ángulo que el plano tiene con la horizontal. Entonces, de esa manera, ¿qué vamos a hacer con ese ángulo de 25 grados que acabamos de descubrir? Bueno, supongámoslo que no es 25, sino que lo vamos a llamar alfa. Entonces, el peso y los ejes que se suelen tomar, fíjense, que forman ese ángulo que es igual al plano inclinado. Si yo tomo unas líneas azules de referencia para mirar bien cómo está, digamos, unas líneas para hacer la descomposición del peso, me doy cuenta que el peso va a tener una componente en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Vamos a llamar P de X a la componente apoyada sobre el eje X, que fíjense que es básicamente el cateto opuesto de este triángulo, y P de Y al cateto adyacente que está apoyado sobre el eje Y. Y esas dos componentes se pueden calcular a través de la trigonometría, suponiendo, ya que el peso en Y es el cateto adyacente, es peso total por coseno, y la componente opuesta, que es peso en X, es el peso total por el seno. Esta formulita es muy importante para resolver problemas con plano inclinado, así que les pido que la tengan anotada porque la vamos a usar cada vez que tengamos que resolver un problema con plano inclinado, acompañándolo obviamente con este diagrama de cuerpo aislado. Bien. El plano inclinado es una máquina, es una frase que yo uso mucho, dado que el plano inclinado está presente en nuestra vida cotidiana más de lo que a nosotros nos parece. Más adelante vamos a ver más aplicaciones del plano inclinado, pero por ahora quiero plantearles un pequeño problema a discutir, que es muy interesante,
que es qué ocurriría si yo tengo un determinado cuerpo con un peso P y lo tengo que elevar a una determinada altura. Es decir, ¿qué pasa si yo lo quiero, digamos, mover en forma directa, en forma vertical? ¿Y qué ocurre si yo lo muevo a través de un plano inclinado? ¿Qué diferencias o qué diferencia de fuerza tengo que hacer para lograr este objetivo? Fíjense que lo primero es entender que si yo quiero hacer que un cuerpo ascienda en forma vertical, es aplicarle a lo sumo, como mínimo, una fuerza igual al peso, para hacerlo subir en condiciones de equilibrio, es decir, a velocidad constante, por ejemplo. Entonces, me doy cuenta que esta fuerza F que se opone al peso tienen que ser iguales. Si esta fuerza F es más grande que el peso, entonces el objeto va a comenzar a ascender en forma acelerada. Esta es una primera conclusión que obtengo rápidamente. Ahora, ¿qué pasa si el objeto comienza a subir por el plano inclinado? Bueno, si el objeto sube por el plano inclinado, hay otras fuerzas. Está la normal, está la fuerza que quiero realizar F para que ascienda y está el peso presente. ¿Contra qué tiene que enfrentarse o contra qué tiene que luchar la fuerza F para hacer subir este cuerpo? Ya no va a ser contra el peso directamente, como en el primer caso que vimos. Fíjense que si el peso se descompone, como lo aprendimos a hacer anteriormente, la fuerza F se tiene que oponer a la componente en el eje X, ¿sí? Entonces vamos a mirar con más detalle esta escena, ¿sí? Fíjense que se observa claramente cómo la componente del peso es mucho menor que el peso, porque el peso, fíjense, forma un triángulo donde el peso pasa a ser la hipotenusa, por lo tanto los catetos, que siempre son menores que la hipotenusa, me llevan a la conclusión de que la fuerza que yo tengo que hacer para que este cuerpo suba es mucho menor que el valor del peso, dependiendo obviamente del ángulo que tenga el plano inclinado. Pero a primer golpe de vista, en este dibujo que acabo de hacer, veo que si yo quiero elevar este objeto por el plano inclinado, le tengo que hacer a lo sumo una fuerza igual al peso en X o mayor. Bien, esa es una de las primeras conclusiones que saco. Por lo tanto, mientras que en este caso yo tenía que hacer, para hacer ascender el cuerpo en forma vertical, la misma fuerza que el peso, acá tengo que realizar a lo sumo el módulo de esta fuerza igual al peso en X. Fíjense que entonces estas expresiones son importantísimas y si desarrollo un poco más esto, voy a llegar a la conclusión de que en el eje X, si quiero hacer subir el objeto en forma equilibrada, la fuerza tiene que igualar a peso por el seno del ángulo. Y fíjense que la normal, que va a tratar de mantener el equilibrio del cuerpo, se va a igualar al peso en Y. Me va a quedar normal es igual a peso Y por coseno del ángulo. Estas situaciones se van a presentar mucho en un plano inclinado, van a tener que usarlas en forma muy cotidiana. Y por último, les dejo este ejercicio para pensar, donde les pregunto, ¿cómo la fuerza F que tengo que realizar para empujar un cuerpo hacia arriba de un plano varía en función del ángulo? Es decir, cómo el ángulo del plano inclinado afecta la cantidad de fuerza que tengo que hacer para hacer ascender un cuerpo. Quiero que me digan cómo es esa relación, qué pasa cuando yo incremento el ángulo, es más grande la fuerza, es más chica la fuerza, cómo se ve afectada la fuerza para hacer ascender un objeto con respecto al ángulo del plano inclinado. Bien, este es el último tema, seguiremos en la clase online que vamos a dar el viernes. Nos vemos, hasta luego.